Para dar solución a este punto, recopilé acontecimientos históricos, económicos, nacionales e internacionales que afectaron la economía del país. 1899, la Guerra de los Mil Días. Conflicto armado iniciado en 1899 que enfrentó al Partido Conservador en el poder contra el liberalismo en la oposición. En esta guerra se destacaron la intervención internacional de los Estados Unidos apoyando al conservatismo y Venezuela a los liberales. La utilización de armamento más desarrollado afectó la mayor parte del territorio de manera que produjo desastrosos efectos económicos y sociales. El conflicto, que terminó en octubre de 1902 en un pacto firmado en el barco estadounidense Wisconsin, fue la causa inmediata que llevó a la separación de Panamá y la pérdida de la zona del canal frente a Estados Unidos. 1903. Independencia y separación de Panamá. El primer tratado para construir el canal se firmó en 1878 entre el gobierno de Estados Unidos, de Colombia y la Compañía Universal de Francia. Dicha compañía fracasó y Estados Unidos aprovechó para obtener los derechos de la Compañía Universal y, gracias a la crisis nacional por la Guerra de los Mil Días, apoyó la independencia del antiguo departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903. La nueva República Panameña cedió a Estados Unidos la zona del canal. 1920, la década del 20. Última fase de la hegemonía conservadora, durante la cual, gracias a los dineros que recibió el país por la indemnización de Panamá de $25 millones, por las exportaciones de café y por los créditos de la banca estadounidense, el país vivió un proceso de modernización expresada en situaciones concretas como la expansión de obras públicas, construcción de vías férreas, puertos y carreteras, la actualización del Estado gracias a la asesoría de la Misión Kemmerer, organización de ministerios, creación del Banco de la República, de la Superintendencia Bancaria y la Contraloría. Impulsos de la industria productora de alimentos, textiles y bebidas en Medellín, Barranquilla y Bogotá, lo cual impulsó el crecimiento urbano y el surgimiento de la clase obrera. Agudización de las luchas sociales, en especial la obrera, cuyas huelgas contra el Estado y empresas extranjeras, petroleras y bananeras, marcaron la década y donde el gobierno utilizó la fuerza para someter a los obreros. 1923-1925. La Misión Kemmerer. El economista fue contratado para la creación de la Carta Orgánica del Banco de la República, que regularían el sistema financiero del país y a su vez facilitaría el acceso al mercado exterior de capitales. Creación y apertura del Banco Agrario. Se financiaba mediante la colocación de títulos en el mercado de valores de Nueva York. Merced a esta entidad de crédito, la tasa de interés para el crédito agrícola bajó entre 1925 y 1926 a 36% anual a tan solo el 9%. Por otra parte, se dio paso a la apertura del crédito externo. 1928, masacre de las bananeras. Fue una matanza de los trabajadores de la United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena, cerca de Santa Marta. Aunque algunos de los trabajadores originales habían muerto o habían abandonado la región, la United Fruit Company pronto encontró reemplazos entre los cientos de desempleados que, con la depresión de 1929, inundaron la región desde otras partes del país. En 1930, muy lentamente, comenzaron a aparecer comités de trabajadores en las plantaciones de la zona. Muchas de las personas de la región asociadas con el Partido Comunista recientemente formado también hicieron su parte. Debido a la gran huelga de 1929 y a la depresión mundial que la siguió, la United Fruit Company recortó su producción bananera en Colombia. Plagas, deterioro del suelo, problemas laborales y el incremento de la intervención del gobierno hicieron que la United Fruit Company concentrara sus esfuerzos en otros países del mundo.
Un aumento en la producción bananera a finales de los años 30 fue seguido por otra recesión a principios de los años 40, cuando las condiciones impuestas por la guerra obligaron a la compañía a suspender totalmente las exportaciones del banano desde Colombia por 5 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la United Fruit Company perdió su monopolio en la región de Ciénaga y se retiró de la producción, vendiendo o alquilando muchos de sus terrenos a cultivadores colombianos. La decisión de la United Fruit Company de no volver a involucrarse directamente en la producción socavó la unidad del movimiento obrero. Los sindicatos se fraccionaron, sus miembros mermaron y las condiciones de vida de los obreros declinaron. A principios de los años 70, la United Fruit Company abandonó totalmente la zona de Ciénaga. 1929, la Gran Depresión. Fue una crisis económica que se presentó en Estados Unidos y tuvo efectos a nivel mundial. La crisis llegó a Colombia cuando la economía tenía importantes importaciones y divisas externas. Las exportaciones de Colombia se duplicaron entre 1924 y 1928 por las ventas del café y petróleo, aumentando su volumen y sus precios. Las importaciones de bienes también se incrementaron en términos reales en un 160%, debido al acelerado crecimiento de la producción de bienes y servicios del país, elevando la demanda interna que se satisfacía con buena parte de importaciones. Una de la manifestación inicial de la crisis fue el corte al crédito externo en la segunda mitad de 1928. También hubo una caída del precio del café, lo que produjo un fenómeno depresivo en Colombia a finales de la década. 1929 terminó en medio de indicadores económicos angustiantes. El precio del café había descendido de 24,65 a 16,59 centavos. Los bonos colombianos del 6% en Nueva York cayeron en su cotización de 89 a 65,5 y fue imposible obtener nuevos préstamos o colocar nuevos bonos ante el colapso de la bolsa de Nueva York. El gobierno colombiano se vio con una interrupción de flujos de capital, mayores pagos por la deuda externa contratada en los años anteriores. Como consecuencia de esta situación, hubo una paralización de obras públicas, despido de trabajadores, descenso de empresas. También el impacto de la depresión interna sobre los bancos comerciales y los bancos hipotecarios que operaban en las distintas regiones del país. La suspensión del crédito externo tuvo un efecto profundo sobre las entidades financieras. 1931 al 1932, política para la restauración de Colombia por la crisis de 1929. Se adoptó una política con autoridad para contrarrestar los efectos de la crisis de 1929. Esto incluía tener una buena protección arancelaria con objeto de proteger la agricultura y la industria nacional como recuperación del sistema financiero. La política de crédito privado jugó un papel importante, ya que se fundó 3 entidades: la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y la Corporación del Crédito Colombiano. Estas 3 instituciones sirvieron para 2 cosas importantes: para expandir el crédito al sector productivo y para apoyar el saneamiento de la carta bancaria que sea sana y recuperable. Estas políticas monetarias económicas de emergencias lograron la recuperación de la actividad productora y elevaron el ritmo del crecimiento de la economía entre 1932 y 1934. La oferta monetaria volvió a aumentar y los precios dejaron de caer. Uno de los aspectos sobresalientes de la crisis tuvo que ver con el hecho de que, a pesar de que se vivió esta crisis, el PIB solamente se disminuyó el 2.4% entre el 1929 y 1931, y ya en 1932 registraba un nivel mayor que en 1929. Esto estuvo asociado con la exportación del café y oro, y con el proceso de sustituir las importaciones de alimentos y bienes manufacturadas por productos nacionales. Las causas para que la industria colombiana hubiera registrado el más rápido crecimiento dentro de América Latina son discutidas.
Sin embargo, la más aproximada es el desarrollo industrial, que se vio estimulado por una demanda creciente cuya raíz estaba en los patrones de consumo novedoso que se daba por el proceso de urbanización. 1934 al 1938, la Revolución en Marcha. Lema del gobierno de López Pumarejo para poner en marcha medidas modernizadoras que facilitaran el crecimiento económico dentro de las nuevas ideas capitalistas del keynesianismo, por lo que buscó acelerar la producción en el campo, ley de tierras, mejorando los recursos fiscales, estimular la organización obrera, impulsar las empresas públicas en servicios y educación. Sus medidas chocaron con la posición de sectores tradicionales de los dos partidos que se opusieron al cambio desde la Asociación Patriótica Económica Nacional, la APEN. 1948, el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, día del inicio de sesiones de la novena Conferencia Panamericana en Bogotá, muere el líder populista Jorge Eliezer Gaitán, asesinado a manos de un sicario. Esto desencadenó lo conocido como el Bogotazo. Masas de personas enardecidas sin dirección política que se lanzaron a las calles de la capital como protesta destrozaron gran parte de la ciudad. Las principales consecuencias fueron: ola de violencia en Bogotá. Disturbios en todo el país, pero especialmente en Bogotá, donde gran parte de su centro fue destruido. Iniciaron distintos incendios donde se quemó la Nunciatura Apostólica, conventos de dominicias, Procuraduría General de la Nación, Instituto La Salle, Ministerio de Educación, Gobernación de Cundinamarca, Palacio de Justicia y tranvías, entre otros. Gran cantidad de muertos y pérdidas materiales costosas. Gaitán pasó a ser un símbolo de la sociedad, a ser un símbolo histórico de Colombia. Eso lo podemos evidenciar en el billete de 1.000 pesos, el cual salió a circulación en el año 2006. Los dirigentes políticos tomaron una actitud de precaución ante el populismo y reprimieron a todo el movimiento disidente. El pueblo de Colombia asocia la muerte de Gaitán con la muerte de todos los líderes políticos que surgieron luego de él y que han desafiado a los dirigentes del país. Después de 1980, el país se vio afectado por los siguientes procesos: el crecimiento de la economía ilícita ligada al narcotráfico. Fuertes grupos ilegales controlaron el negocio vinculando a sectores políticos y sociales, invirtiendo grandes sumas de dinero en la construcción, las fincas de recreo, los equipos de fútbol. Además, utilizando el terrorismo y el sicariato, desataron una guerra contra el Estado que intentaba controlarlos. La agudización del enfrentamiento del Estado con los grupos insurgentes. Primero con las guerrillas de las FARC y el ELN, cuyos frentes se diseminan por todo el país. Y segundo contra los paramilitares o grupos creados por terratenientes para combatir las guerrillas, que después de 1995 han realizado masacres y desplazamientos contra sectores rurales. Desde 1999 está en marcha un proceso de negociación con las FARC, la cual en el año 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, se le dio fin a las FARC como un grupo perteneciente al conflicto armado. La puesta en marcha de una nueva constitución en 1991, en la cual se ampliaron los derechos civiles y se busca implementar la democracia participativa. La crisis económica que afecta al país desde mediados de la década del 90, manifestada en el cierre de las empresas, caída de la producción agrícola y exagerado aumento del desempleo, el cual estuvo cercano al 20% de la población activa y el subempleo alrededor del 40%. La globalización puede crear mentalidades centradas en el mercado que frecuentemente operan en detrimento de los pueblos indígenas. En forma general, han disminuido el control sobre el uso de los recursos y la utilización de las tierras y aguas. Una razón fundamental para que
Para esto es que ellos, pueblos indígenas, frecuentemente están sujetos a acuerdos externos realizados por los estados sin su consulta o consentimiento. Esto da como resultado una reducción de autosuficiencia dentro de las comunidades. Su salud también sufre el impacto de los procesos de globalización. Las decisiones operativas realizadas por los centros de poder en continentes distantes frecuentemente no toman en cuenta las precauciones ambientales en estas tierras. Esta falta de consideración tiene un gran impacto hacia los indígenas y hacia su salud, ya que en la naturaleza en la que ellos están rodeados está envenenado. Este impacto es doble, ya que en la naturaleza en la que ellos están es fuente de sus medicamentos tradicionales que ellos utilizan. Reiterando la declaración de Kimberley de 2003, los pueblos indígenas demandan que el principio para aprobar o rechazar cualquier proyecto o actividad que afecta las tierras, territorios u otros recursos debe ser el de buscar consentimiento previo, informado y libre. Hay un mal manejo de esfuerzo insuficiente para promover y respetar la cultura de los pueblos indígenas. La falta de una respuesta adecuada a los altos niveles de violencia existe también y es altamente problemático. Además, los programas que sirven a las comunidades han sido recortados y son inadecuados debido a la falta de recursos económicos. Las disparidades económicas también contribuyen a una mayor falta de oportunidad en el desarrollo de la información y la tecnología. El Fondo Monetario Internacional es una organización que surgió en la conferencia de Bretton Woods en 1944 a causa de la Gran Depresión que surgió en años anteriores, en 1930, que generó una crisis económica a nivel mundial. Entonces, esta organización tiene como objetivo promover el comercio internacional, promover la cooperación internacional, la estabilidad en los intercambios de divisas y el sistema multilateral de pagos, así como también otorgar préstamos a los países que lo necesiten en caso de una desestabilidad económica de los pagos. En el caso de un desequilibrio en su balanza de pago, los 188 países miembros contribuyen aportando al FMI una parte de sus reservas internacionales. En caso de necesitarlas, el Fondo Monetario Internacional recurre a ellas para generar préstamos a los países que lo necesiten en caso de un desequilibrio en su balanza de pagos. En cuanto al tipo de cambio, este se estabiliza a menudo por intervenciones en el mercado de divisas, es decir, en el mercado de monedas extranjeras, acordado y apoyado por los bancos centrales. Estas intervenciones requieren que los bancos centrales cuenten con una reserva de moneda extranjera lo suficientemente alta, para lo cual es necesario una balanza de pagos equilibrada y por lo tanto una economía exportadora lo suficientemente fuerte. Si llega una dificultad, el Fondo Monetario Internacional concede créditos a corto plazo. La política monetaria se clasifica como contraccionista o expansiva, y cada una es opuesta a la otra. Cuando hablamos de la contraccionista, una política expansiva es la que busca ayudar a un país a salir de su desaceleración económica, mientras que una política contraccionista busca frenar el crecimiento económico acelerado que afecta la inflación. La política monetaria cuenta con 4 elementos para cumplir con estos objetivos de realizar una política expansiva o una política contraccionista en un país determinado. Bueno, uno de estos elementos es la tasa de interés. En cualquiera de los dos casos, la tasa de interés es aplicada. Cuando la tasa de interés es alta, cuando el Banco Central baja la tasa de interés, lo que busca es que los bancos comerciales pidan más dinero prestado. Entonces, el valor del dinero es mucho menor y las empresas y personas naturales van a buscar invertir y pedir préstamos. Cuando ya el Banco Central determina que va a aumentar la tasa de interés, lo hace a medida de que las personas naturales, empresas y bancos comerciales tengan menos incentivos para pedir dinero prestado y así enfriar la economía. Todo esto lo hacen ya que se elevan los precios por la inflación y esta inflación causa un efecto
lo suficientemente dañino a la economía y puede alterar todo el funcionamiento, ya que se genera una escala de los precios por la inflación que afecta de manera grave todo el funcionamiento de la economía. En segunda medida, el Banco Central usa el encaje bancario. Esta es una forma de dar un porcentaje a los bancos comerciales del dinero en forma líquida que deben tener en sus cuentas a modo de reserva en caso de una eventualidad. Si el encaje es sobre un porcentaje alto, habrá menos dinero en la economía y se estará realizando una política contraccionista. Si el encaje es sobre un porcentaje bajo, es con el objetivo de que los bancos puedan prestar más dinero y acelerar así la economía. El tercer mecanismo son las operaciones de mercado abierto, con las cuales el banco compra o vende títulos de la deuda pública con la intención de inyectar o extraer dinero de la economía. Cuando la economía necesita inyecciones para acelerar el crecimiento económico, el banco sale a comprar esa deuda pública, mientras que cuando se quiere reducir la inflación, el banco toma el título de la deuda pública y la vende, de forma que las personas naturales o empresas tengan que recurrir al ahorro. Mientras que cuando necesita enfriar la actividad económica de sus nacionales, sale a vender la deuda pública en su poder como un incentivo para que las personas y empresas empiecen a ahorrar, quitando liquidez a la nación y enfriando el proceso inflacionario. Por último, se encuentra la balanza de pagos, que es la que permite conocer qué ingresos entran al país y qué ingresos salen del país, y salen del país debido a las importaciones y a las exportaciones que se generan, las transferencias, servicios y capital en un periodo de tiempo. Se divide en tres elementos: la balanza de cuenta corrientes, que es la que determina la economía de un país a través de las importaciones, las exportaciones, las rentas de factores como el pago de los trabajadores, y las transferencias, que son las remesas o ganancias que obtiene un trabajador y decide enviar a sus familiares en otro país. Se registra el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero. Y finalmente, la balanza de la cuenta financiera, que es en la que se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos que efectúan países extranjeros al país. Bien, la economía colombiana se fortalece dependiendo de la cantidad de bienes y servicios que se consuman dentro del país. ¿Cómo podemos contribuir con esto? Primeramente, al ser productores, consumidores o distribuidores de productos colombianos, lo que hacemos es generar empleo a las empresas que los fabrican. Hacemos también que crezcan empresas nacionales, lo cual va sumándose a algo llamado el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el cual define la cantidad de dinero que se mueve en determinado tiempo, normalmente es un año, en un país. Bien, esto genera una especie de círculo del consumo. Por ejemplo, digamos que una persona, una microempresa colombiana, es fabricadora de zapatos. Cuando alguien compra este zapato, está dando tanto dinero a la empresa que lo fabricó como a cada uno de los empleados de la misma. Entonces, esos empleados, con esos dineros que reciben, consumen otros productos. Pueden ser básicos como arriendo, pago de deudas o alimentación, vestuario, etc. Haciendo así que se vea esa interacción económica que es el comprar y vender, y todo esto va generando un mayor beneficio a la dinámica económica, que en este caso sería la compra-venta. Siempre teniendo en cuenta que sean consumos nacionales, tienden a generar un mayor impacto a como lo fueran con empresas extranjeras, debido a que estas solamente pagan un impuesto que realmente es muy poco a lo que muchas de ellas pueden llegar a obtener, digamos, empresas internacionales grandes como pueden ser McDonald's o puede ser la marca Coca-Cola,
Estas vienen aquí, crean sus fábricas en Colombia, las implementan, pero todo el capital, todo el dinero bruto, solamente una pequeña parte de lo que ellos recogen de dinero aquí en Colombia, lo pagan en impuestos y el resto se van a sus dueños en países extranjeros. En el caso de Coca-Cola sería en Estados Unidos. Bien, esto es una especie de círculo vicioso. Cuando paga impuestos, por ejemplo, también está contribuyendo con el dinero de la nación. Pues estos son dineros públicos que llegan y se ejecutan en muchos programas que benefician a los ciudadanos.